Bienvenidos a Claves, esta vez desde Paraguay, el único país de América Latina que tiene una lengua indígena como lengua oficial, y esto es especialmente importante en una región donde unas 250 lenguas indígenas están amenazadas o a punto de desaparecer. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y la red Guaraní. En la conducción me acompaña hoy mi colega Mariana Pineda, precisamente de los dueños de casa, Red Guaraní. Así es, bienvenido Gonzalo, y un tema muy especial, sobre todo por el significado que tiene para nosotros los paraguayos el guaraní y por supuesto en América Latina y en todo el mundo hablar de la importancia de las lenguas indígenas. Presentamos ya a nuestros entrevistados, tenemos un panel muy interesante, nos acompaña hoy la señora Edi Penner, ella es lingüista y lleva su vida dedicada durante años al estudio de las lenguas, especialmente aquí en Paraguay. Bienvenida, Edi, ¿cómo estás? Bienvenida. Con agrado les presento también a la señora Ana Margarita Ramos, quien es encargada de los programas de la niñez de UNICEF. Así mismo. Muchas gracias. Bienvenida. Y también está con nosotros el profesor Lino Trinidad, miembro de la Academia de la Lengua Guaraní y destacado experto internacional en lenguas indígenas. Muy bien, bienvenido, profesor. Gracias. Y nos acompaña también el doctor en Ciencias Jurídicas Tadeo Zarratea. Él es abogado, es novelista, licenciado en lengua guaraní. Bienvenido, doctor. Muchas gracias y felicidades. Gracias a todos por acompañarnos. En el mundo hay alrededor de 7.000 lenguas y casi la mitad de ellas está en riesgo de desaparecer. ¿Cuál es la magnitud de este problema y qué consecuencias tiene esto para la humanidad? Y si realmente la humanidad pierde cada vez que pierde una lengua, que se extingue una lengua, es una enorme pérdida para el país y para la humanidad, pienso. ¿Y hay conciencia de lo que significa esto, por ejemplo, aquí mismo en Paraguay, en América Latina en general? Pienso que en algunos países hay más conciencia que en otros. En los países de Centroamérica, donde la lucha por, digamos, la dignidad de las culturas autóctonas es ya más larga que quizás que en Paraguay, es sí más fuerte, creo. También, por ejemplo, Perú, México es muy fuerte, pero no sé si en los países más bien del cono sur, donde estamos nosotros, realmente somos conscientes de lo que perderíamos si perdemos, por ejemplo, una de las lenguas habladas aquí, el guaná. Me gustaría consultarle al doctor, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo se fue dejando de lado ese valor, ese aprecio hacia las lenguas nativas al punto al que, como hoy señalaba Gonzalo, hoy estemos hablando de la amenaza de extinción de numerosas Miren, lenguas? en el Paraguay siempre ha campeado el monolingüismo castellano y la cultura europeizante. La lengua guaraní estuvo muy rezagada durante toda la colonia, pero eso no sería nada. Lo triste es que está rezagada después de la colonia, es decir, en nuestra era independiente, es cuando el guaraní sufre mayor ostracismo que en tiempos de la colonia. Entonces aquí hay una cultura uniformadora, igual que toda América Latina, son alrededor de 30 países de América Latina que hablan en lenguas europeas, ninguna en lengua americana, salvo Paraguay, naturalmente, que es donde tiene como lengua cooficial la lengua guaraní, pero el resto de los países, aquí ha habido un despojo total. No es lo mismo que África, donde cada país habla su lengua. Curiosamente, América Latina es una zona muy castigada por el colonialismo. Pues, ¿a qué se debe eso? ¿Se debe solo al colonialismo o a que los colonizados hemos querido ser más colonizadores que los colonialistas? Es que los colonizados seguimos una política colonialista más acérrima que lo que implantaron los colonizadores. Es decir, aquí se inculcó con letras de fuego en la mente de los americanos que toda lengua americana es mala, es pobre, es india, es baja, y que todo lo europeo hay que imitar. Entonces el colonialismo aquí campea y tierra arrasada. Esto es tierra arrasada. Con toda América Latina concentra una de las diversidades lingüísticas más grandes del mundo.
precisamente porque tenemos estas lenguas madres, por así decirlo, las lenguas de nuestros indios, Sí. que han sido de alguna manera marginadas, Pero perseguidas. todas marginadas. Claro. Ahora, ¿qué se debería hacer para salvar esta riqueza? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué tendríamos que hacer hoy día, conociendo esta situación, sabiendo la importancia que tiene, sabiendo el daño que esto significa para nuestra identidad como países y como región? ¿Qué se podría hacer para salvar esta situación? Concienciar a la gente, especialmente a los que son referentes de la lengua, de nuestra lengua autóctona, en el sentido de que hay una lengua dominante y sigue siendo dominante hasta hoy, y muy paradojalmente nuestro primer gobierno nacional después de acá en Paraguay, después de la independencia, que es la primera junta gubernativa, adoptó un bando por el cual prohibía el uso de la lengua guaraní en las escuelas por indicación de un asesor cultural que adoptó también el nuevo gobierno paraguayo, que era un paraguayo criollo que es bastante bien formado, pero en universidades colonialistas, que no quería más que consolidar el españolismo en el Paraguay. Y lamentablemente hasta ahora nosotros tenemos aquí en Paraguay gente que opinan que no hay mestizaje cultural en el Paraguay. Hasta ahora mismo tenemos gente. Yo no voy a decir nombre porque en realidad se conoce todo esto. ¿Cómo no va a haber mestizaje cultural si hasta en la comida tenemos mestizaje? En el habla, en la lengua, en castellano tenemos mestizaje cultural, en guaraní tenemos también mestizaje cultural, tenemos en el baile, en la música, en todas las manifestaciones culturales tenemos mestizaje cultural. Lo que se quiere al decir de que en el Paraguay no hay mestizaje cultural es remarcar un poco el aporte español, de que todo esto es español. No, nosotros no creemos así. Nosotros creemos que el Paraguay ha puesto su condimento para la formación de la cultura paraguaya. Sin perjuicio de que el español es desde luego una lengua muy importante, de que todos nos alegramos de tenerla, porque es una lengua muy rica, pero no queremos olvidar tampoco nuestras raíces. Y en un descuido podemos olvidar nuestras raíces en la intención de seguir imponiendo siempre la lengua dominante en el Paraguay, porque esta es la lucha permanente, hasta hoy, es la lucha permanente contra, no diría yo contra la lengua castellana, porque la lengua castellana, como lo dice usted, es una lengua muy rica, muy difundida, y no es que nosotros estemos en contra. Nosotros no somos castellanistas ni guaranistas, los paraguayos somos bilingüistas. Ana Ramos en este caso trabaja especialmente con los niños, comunidades indígenas. ¿Cuál es la influencia del sistema educativo formal en esta pérdida paulatina y últimamente muy rápida de las lenguas indígenas? ¿Hay un desinterés de los estados? ¿Se los ha dejado justamente fuera del sistema escolar a quienes se manejan en idiomas nativos? Creo que hay que hacer una diferencia importante entre lo que es la vida de los pueblos indígenas, y la defensa férrea que ellos han hecho de sus culturas y de sus idiomas. En Latinoamérica tenemos, según un atlas basado en los censos del 2002 en adelante, alrededor de 512 lenguas indígenas. Alrededor de 100 de esos idiomas y lenguas son habladas en zonas transfronterizas, porque los pueblos indígenas además no solo se restringen a áreas nacionales, ¿verdad? De los territorios nacionales, sino que se expanden, tienen otros límites, digamos. Y eso tiene mucha influencia, eso se confronta
con una idea de Estado que viene posteriormente, con parámetros territoriales de nación-Estado, con un Estado que se asocia también con una sola cultura y una sola lengua. Lo que decía el señor, ciertamente los Estados son los que a través de sus políticas hacen de que algunos idiomas predominen sobre otros. Entonces eso se ve en toda Latinoamérica e influye mucho en los niños. ¿Por qué? Porque realmente los primeros años de vida, los niños vienen de sus casas hablando un determinado idioma, se encuentran en un ambiente escolar en donde no encuentran en el sistema educativo maestros que hablan su idioma, contenidos que tienen referencia a su propia cultura. Entonces, lógicamente, los resultados educativos que tienen son muy malos. Y esa es un poco la realidad en casi toda América Latina de lo que pasa con los niños indígenas y las escuelas, ¿verdad? En Paraguay tenemos esa situación no solo con los niños indígenas, en el caso de los niños indígenas es bastante grave, pero también lo tenemos con los mestizos o paraguayos, decimos nosotros, ¿verdad?, que son monolingües guaraní, ¿verdad? Son los que tienen mayor rezago educativo, o sea, tienen menores logros en los primeros años de vida, ¿verdad? Tiene que ver también con la autoestima, y ahí hay uno de los factores principales por los cuales los niños y nosotros incluso adultos vamos dejando nuestras lenguas originarias. Tiene que ver porque que esté asociada la lengua indígena con condiciones de pobreza, con condiciones de discriminación. Entonces la gente tiene vergüenza o es desventajoso vestirse con una ropa indígena o hablar una lengua indígena, y creo que, o ser omitidos, porque hay países, por ejemplo Guatemala, todavía hasta hoy una mujer con su vestido indígena va a un lugar público y muchas veces es expulsada de esos lugares. Cuando no los matan en otros lugares para claro, de peticiones. En otros lugares como en Paraguay, por ejemplo, nosotros no vemos mucho eso, sin embargo, hemos recluido, nos hemos olvidado que existen y están en las zonas más aisladas, ¿verdad? Difícilmente uno se puede cruzar, es decir, gran parte de la gente citadina, digamos, ha tenido oportunidad de conversar con una persona de origen indígena y que se autoidentifica como tal, ¿verdad? Paraguay tiene hoy, Gonzalo, y le contamos a toda la audiencia también, una ley de lenguas. Sí. Luego de que el idioma guaraní tenga rango constitucional, luego de varios años, ahora tiene una ley de lenguas. ¿Cómo puede mejorar esta ley? La ley de lenguas crea dos instituciones importantes. Una institución en el ámbito público, la Secretaría de Políticas Lingüísticas, para la protección de todas las lenguas habladas en el Paraguay, que son más de 14, y crea la Academia de la Lengua Guaraní al solo efecto de proteger y normalizar el idioma guaraní. Esa en el ámbito privado. Esas dos instituciones que están empezando ahora a funcionar, el profesor Lino y yo somos miembros de la Academia, también trabajamos en la Secretaría de Políticas Lingüísticas, es decir, desde el ámbito público y el ámbito privado se va a insistir para que, en fin, aquí el que tiene que ganar terreno es el idioma guaraní, que está muy marginalizado, ¿no es cierto? Y la señora decía de la situación indígena, pero la situación indígena en el Paraguay no es el problema mayor, porque el indigenado apenas no llega al 3% de la población nacional. Sin embargo, el mundo guaraní hablante, el pueblo guaraní hablante, hay un 30% de los paraguayos que solo hablan guaraní y que tienen la misma situación que el indígena marginado, ¿verdad? Más un 50% bilingüe mal bilingüizado, más bien hay diglosia que bilingüismo. Entonces eso es porque el Estado no se ha ocupado en estos primeros 200 años de su vida independiente a enseñar ambas lenguas como corresponde y a separarlas y a hacer que sean usadas, bueno, según los rangos, según los temas, según el grupo social, porque hay que tener en cuenta que Paraguay, por su bilingüismo, es el laboratorio universal de la lingüística. Aquí vienen los más grandes lingüistas a estudiar, porque en el bilingüismo paraguayo hay campo para todo. Hay campo para estudiar
todas las ramas de la lingüística. Es muy curioso porque son 500 años de convivencia y de interacción de dos lenguas. Un país donde no se puede decir el guaraní se habla en el norte y el castellano en el sur, no. Aquí en todo el territorio se habla guaraní, en todo el territorio se habla castellano. Es un bilingüismo consolidado, es un bilingüismo antiguo. Todas las capas sociales están permeadas por ese bilingüismo. No hay región, no hay clase social. Todo está de alguna manera contagiado, en fin, aunque sea de oídas, el paraguayo siempre va a ser bilingüe, aunque sea bilingüe incipiente, pero bilingüe. Entonces, este fenómeno es muy curioso. Y recién en el año 92 del siglo pasado, la Constitución Nacional eleva el idioma guaraní a la categoría de lengua oficial del Estado en todo el territorio nacional, y ahora tenemos la ley de lenguas. ¿Sí? Sería interesante saber, Edith, si basta con la creación de una academia, basta con definir el guaraní como una lengua oficial del país, basta con eso para salvarlo o para proteger la lengua, o a pesar de eso los peligros se mantienen, o qué habría que hacer para reforzar esta idea de la academia y todo lo que ello significa. Creo que en países, en todo caso como Paraguay, nunca basta con la ley, eso sabemos todos. Pienso que la clase política nunca históricamente ha mostrado, digamos, interés en elevar el guaraní a lengua plena o a lengua de trabajo, lo que sea, o lengua oficial en el sentido institucional, ¿verdad? Todos han pasado históricamente, han sido escolarizados en castellano, han aprendido a escribir en castellano, redactan en castellano, las tesis son en castellano. El guaraní es el instrumento con fines políticos, pero de ahí hacia todo el trabajo que hicieron las otras lenguas modernas, por ejemplo, europeas, de pasar a escribir en guaraní, eso lleva mucho y lleva sobre todo mucha voluntad política, además probablemente un cierto costo económico. Tenemos, digamos, hace 15 años la primera ley que decía claramente que había que declaró oficial el guaraní, hubiese podido hacer casi todo lo que se hizo hoy, o lo que se quiere hoy con la ley de lenguas. Sin embargo, muchas cosas no se dieron, digamos. Incluso a nivel escolar, el guaraní sigue siendo, a pesar de sus 92 hasta hoy, 15 años o más, de lengua oficial, sigue siendo una lengua enseñada, es decir, es una materia en casi todas las escuelas del país. Eso es muy bueno. Es una materia como latín, no es un instrumento de enseñanza. Pero hay una serie de otros países de América Latina donde las lenguas nativas simplemente son ignoradas, completamente ignoradas. Sí, pero cada vez menos creo que en muchos países ya, por ejemplo, México, Guatemala, incluso Perú, Bolivia, las lenguas indígenas están presentes en las universidades. Brasil están presentes en las universidades, en Chile no estoy muy segura. Yo quiero agregar un poco que en realidad no se puede hacer comparaciones entre el guaraní y otras lenguas de origen indígena que se habla en América Latina, en cualquiera de los países de América Latina, porque no hay lengua tan mayoritaria de origen indígena en ninguno de los países latinoamericanos como el guaraní. El guaraní es de uso mayoritario en el Paraguay. Lo decía el doctor Zarratea, que hay un 50% que hablan bien o mal castellano guaraní. Son bilingües incipientes, diríamos, pero hay un 35, cerca de 40% que habla solamente guaraní. Y no son indígenas, son paraguayos. Sí. Son paraguayos, de gente mestiza, ¿verdad? Ocurre que lo que decía también Edith Penner, en el sentido de que hay sectores, especialmente el sector político, que tiene que hacer más para que no sea suficiente o para que se pueda contestar la pregunta suya de si es suficiente la ley de lengua y la oficialización del guaraní por
imperio de la Constitución Nacional, ¿verdad? Yo quiero aclarar un poquito lo que no dijo es Eddie. suficiente, digo yo, que todo eso no es suficiente, porque no es solamente el sector político el que en alguna medida por desconocimiento conspira contra la consolidación del idioma guaraní, a pesar de que el sector político utiliza el guaraní para sus campañas políticas, especialmente proselitistas, ¿verdad? A pesar de eso, ellos no apoyan como se tiene que apoyar y por eso también, por esa falta de apoyo, hay una falencia en la enseñanza del guaraní si comparamos con la enseñanza del castellano. El castellano tiene una enseñanza privilegiada en detrimento del idioma guaraní en el país. Que tiene el mismo rango constitucional. Y tendría que tener el mismo rango. Doctor Zarratea. Sí, yo quería destacar un poquito más lo que dijo Eddie, en el sentido de cuál es la relación de la clase política con esta situación de la lengua guaraní en el Paraguay. Por supuesto, endosando todo lo que acaban de decir, aclarar que la clase política se muestra displicente, no tiene interés en esto. Por ejemplo, en el 92 el guaraní es acogido como idioma en la Constitución Nacional y la Constitución ordena que se dicte una ley a los efectos de la implementación, ¿verdad? Pasaron 18 años y la clase política ni se inmutó. Tuvimos que salir nosotros del seno de la sociedad civil a proponer el proyecto de ley de lenguas. Y estábamos a punto ya de arrepentirnos de haber constitucionalizado el bilingüismo paraguayo, porque la clase política ante cualquier foro internacional le cierra la boca a la gente diciéndole, señores, ¿qué quieren más que hagamos por el guaraní si nosotros elevamos a nivel de lengua oficial del Estado en todo el territorio nacional? Hay una actitud populista. Está en la Constitución, así que, por favor, déjenos en paz, ¿no es cierto? ¿Hay una actitud populista o hay también una actitud racista? Es una actitud populista. El político paraguayo gana votos con discursos en guaraní, pero cuando asume su curul en el Parlamento se olvida de todo. Hasta la próxima campaña. Sería interesante saber de Ana Margarita cómo ven ellos desde el punto de vista de una organización internacional la actitud de la clase política latinoamericana, por ejemplo, en relación con las lenguas y en relación especialmente con la educación de los niños de origen indígena. Sí, nosotros hicimos un análisis en varios países de la inversión en educación indígena, o de niños indígenas, mejor dicho, y en la mayoría de los países muy inferior al promedio de inversión, que en general ya es bajo, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de que yo creo que cuánto uno invierte es como la medida a ver si es o no importante para uno, ¿verdad? Y realmente es bastante poco, ¿verdad? Siempre tenemos la excusa de que es muy caro, que es mucha inversión. Después algunos dicen no, algunos son conservacionistas, no quieren acceder a la educación. Hay miles de mitos, pero la realidad concreta es que el tipo de educación que llega a los niños indígenas y afro también es casi siempre de muy mala calidad, ¿verdad? Los maestros que van a esas escuelas a enseñar tienen muy bajo nivel de capacitación, son mal pagados, los materiales incluso son racistas. Porque yo creo que hay una responsabilidad de la clase política, hay una responsabilidad de los gobiernos, pero hay una responsabilidad social también. Es decir, cuando nosotros revisamos un periódico, cuando vemos un libro de texto o cualquier expresión, vamos a encontrar un montón de referencias racistas relacionadas con personas que hablan lenguas indígenas o que son indígenas, ¿verdad? Dentro del mismo texto. Claro, sí, UNICEF hizo dentro de un programa subregional en Bolivia, Ecuador y Perú un análisis sobre los libros de texto que estaban siendo utilizados en los sistemas nacionales de educación, es decir, los que iban para niños no indígenas y los que iban para indígenas, ¿verdad? El nivel de racismo que se nota en esos libros es muy llamativo, es decir, siempre son los feos, siempre están realizando tareas tipo doméstico, etcétera. Hay expresiones incluso negativas. Si nosotros hiciéramos un análisis de los textos que se usan en Paraguay, probablemente vamos a encontrar algunos de ese tipo de situaciones.
No hay referencias, por ejemplo, a eventos históricos que hayan sido protagonizados por estos pueblos. No se hace referencia a los héroes de estos pueblos. No se hace referencia al conocimiento que tienen estos pueblos. Y ahí también la academia tiene una responsabilidad, ¿verdad? Hay un caso muy interesante en Ecuador, en la Universidad de Cuenca, que tiene una cátedra de estudios interculturales, en donde hicieron una maestría en donde los alumnos eran indígenas amazónicos e investigaron, hicieron sus tesinas, toda su carrera tratando de relevar conocimientos de los pueblos amazónicos y del contexto amazónico. Los resultados fueron muy interesantes y las tesinas eran presentadas en sus propios idiomas. Es decir, cuando uno tiene un motivo para expresarse en su idioma y transmitir ahí su cultura, lógicamente que esos idiomas se van a desarrollar. Pero lo que nos pasa en muchos países es que utilizamos la lengua indígena para traducir contenidos y visiones de un mundo que no pertenece a los pueblos indígenas, ¿verdad? Y ahí hay contradicciones muy fuertes. Por eso yo creo que el tema de la discriminación y del racismo es un tema que es muy importante y está por debajo de esta situación. Y lo que sí para nosotros es muy importante es que no importa si son 3.000 o 5.000 o 20.000. Si nosotros hablamos del punto de vista de los derechos y estamos diciendo que la diversidad es importante, así como la diversidad biológica es importante, por eso también es importante, así sean 3 hablantes. Es absolutamente importante que esos niños tengan la oportunidad de desarrollar sus lenguas y su cultura, porque eso es un derecho adquirido por esos niños y por la humanidad. ¿Cuál es el rol económico y social? Porque también al momento de optar por un aprendizaje, no solo las comunidades indígenas, también ellas muchas veces optan por otro tipo de educación. En realidad nadie está diciendo de que no se incorporen otros idiomas, incluso idiomas como el inglés o ahora el mandarín, ¿verdad? Al contrario, el tema es que un niño que empieza su educación formal en su idioma propio y empieza bien, tiene muchas más posibilidades de aprender una segunda, una tercera y una cuarta lengua, ¿verdad? El problema es cuando llega a la escuela y no se encuentra a gusto, tiene fracaso escolar en esos primeros años, aprende mal a escribir, aprende mal, digamos, su propio idioma, a escribir, a expresarse de manera escrita, porque de manera oral lo domina, ¿verdad? El tema es cómo pasa eso a la escritura y a otros usos, no solamente comunitario y familiar, ¿verdad? Entonces, y por el otro lado es la valoración que se le da a los idiomas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la Amazonía ecuatoriana, la educación dirigida a pueblos indígenas en esa zona, de hecho ellos eligen, por supuesto, hacen los primeros 3 años en su idioma nativo y el idioma, además del castellano, que ya inmediatamente adquieren es el inglés. ¿Por qué? Porque la expectativa que tienen los niños y adolescentes, como trabajan mucho en temas de turismo ecológico, el idioma que necesitan hablar es justamente el inglés, porque tienen muchos turistas de habla inglesa. Entonces, realmente estamos hablando de un niño que en este momento tiene que conciliar su cultura tradicional, la cultura local envolvente, que en este caso es la nacional, digamos, y también todo lo que viene con la globalización, porque fíjense que un niño ayoreo, un adolescente, de pronto está enviando mensajitos a través de su smartphone, ¿verdad? Y lo hace o en ayoreo o de repente accede a páginas en inglés. Es decir, yo creo que acá no es el tema de decir, bueno, si yo estudio en guaraní, no, es aprender bien, valorar lo propio que te da más posibilidades después de abrirte al mundo, ¿verdad? Que hoy día... de hecho, se sabe que cuanto más idiomas uno maneja y bien, de manera consistente, tiene más ventajas comparativas, no solamente para aprender idiomas, sino para aprender cualquier otra cosa. Manejar bien el idioma. Y ese es un problema que al parecer se ha agravado con los tiempos y especialmente con los tiempos de Internet que citábamos recién. Entre tanto, grandes portales de Internet se han propuesto como tarea salvar las lenguas indígenas, salvar parte de su cultura.
¿podrá ser esa, don Tadeo, una solución? ¿Podrá ayudar? ¿O es una luz de color que siempre quizás que nos sirve no poco? venga nuevamente de la mano de la cultura colonialista? Porque salvar aquella lengua que está ya a punto de hundirse por mi bonomía, por mi grandeza, es otra vez colonialismo. Lo que hay que dejar es la libertad a la gente para mantener su propia cultura. Pero y la libertad empieza porque ellos también conozcan la riqueza de su lengua, la riqueza de su cultura. Sí, por eso y nadie les ayuda. Por eso que hay que descolonizar en primer lugar, ¿verdad? Hay que sacarle esa idea colonialista que tiene, ¿verdad? Bueno, usted preguntó en Europa. Europa para mí es un mosaico de lenguas y culturas. Cada país, estado, tiene su lengua propia, se pasa la frontera y ya es otra lengua, otra cultura, pero pocos son los países que de alguna forma, o sea, pocas son las naciones interiores, como el caso de vascos, catalanes o gallegos que en España pudieron salvar a duras penas sus propias lenguas y culturas. Francia arrasó con todo, creo que todos los demás países, Alemania también. Bueno, arrasamos con todas las culturas minoritarias, ¿verdad? Y en América Latina, como decíamos, ya sabemos el panorama, ¿no? Pero hay lenguas que en América Latina que pueden mantenerse, el mapuzungún en Chile, ¿verdad? El quichua en Ecuador. Claro, el problema es que también a los cultores de estas lenguas se los asusa mucho, en el sentido de que a nosotros aquí en Paraguay, por la lengua guaraní, se nos asusa mucho que para la resolución de los problemas, y también hay enconados encuentros sobre la gran dispersión de opiniones, la falta de unidad, la falta de criterio, la intolerancia que hay, la radicalización de las posturas lingüísticas a muerte, a mansalva. Bueno, ese es el problema. Pero, don Tadeo, además de eso, nos encontramos con una situación en la cual hoy día, en tiempos de globalización, los indígenas que nos hemos arrinconado detrás de los volcanes, hoy día los estamos sacando de ahí, digo yo, las grandes compañías multinacionales que van en busca de recursos minerales, por ejemplo, y nos encontramos con una situación de represión bastante grande a las comunidades indígenas que todavía existen. Es decir, la globalización llevará a acelerar esta condena a muerte de muchas lenguas indígenas y de las culturas que tenemos en nuestros países de América Latina. Yo creo que lo poco que sabemos no es tan así, sino las culturas locales surgen con mucha fuerza. El Internet es una gran ayuda en eso. Las culturas indígenas son muchas veces, hablan muchas lenguas en el Paraguay, son los indígenas que hablan más lenguas que la sociedad nacional. No solamente hablan sus lenguas, hablan guaraní, hablan castellano. Si están en zonas, digamos, de lengua alemana o francesa, hablan algo de esas lenguas. Colonias. Sí, se manejan perfectamente, son mucho más multilingües que, digamos, la sociedad nacional. Y en México, los estudios han demostrado que los indígenas que van a México, a Ciudad de México, no se adhieren nomás a la sociedad global ahí, sino que recrean otras cosas que son a veces complejas, pero son muy interesantes, que no forzosamente llevan al olvido de su cultura ni sus lenguas. O sea, ¿no está en peligro la desaparición de 250 lenguas en América Latina, sino que simplemente está cambiando la realidad? Yo pienso que la realidad cambia, que habría que ver un poco más las lenguas que supuestamente están en extinción. Creo que tampoco hay muchos estudios muy de cerca sobre eso. Claro que hay menos hablantes, pero en términos globales no sé siquiera si hay menos hablantes en América Latina que digamos, hace décadas atrás. Coincido en que la globalización hace que la gente refuerce su identidad local. Sin embargo, el modelo económico, que es lo que usted está mencionando, definitivamente está asociando lo poco que queda, digamos, de los territorios y los recursos naturales donde viven los pueblos indígenas. Y se sabe que donde hay diversidad biológica, también hay diversidad cultural y lingüística. O sea, donde hay la mayor cantidad de lenguas en Latinoamérica, y hay en la zona amazónica, donde se hablan alrededor de las 500 idiomas, más de 100 se hablan en la zona amazónica, y en Mesoamérica, donde se hablan como 55 idiomas, entre México y Guatemala, ¿verdad? Es decir, donde hay diversidad biológica, hay diversidad de pueblos y hay diversidad de idiomas. Ahora, si nosotros pensamos en las amenazas que este modelo económico que tenemos genera
a la forma de vida de estos pueblos, a sus territorios. Por supuesto, si las personas tienden a desaparecer, lógicamente con ellos se va un montón de cultura y también todo el conocimiento que está vinculado a ese ecosistema donde ellos viven, ¿verdad? Es decir, es cierto que lo vuelven a recrear, pero es diferente una persona ambigá que nació, creció y todas sus ideas, toda su cosmovisión está vinculada al monte, cuando viene a vivir a una zona urbana y generalmente vienen a vivir a una zona marginal. ¿Cómo los europeos han actuado en relación con lenguas nativas, con lenguas originarias? ¿Y qué experiencias se podrían sacar de esa realidad? Son muy variadas las experiencias y las situaciones, las realidades en Europa, son muy distintas. En algunos casos, por ejemplo, hace poco me tocó ver Francia y tengo que decir que nosotros no estamos atrasados en ese sentido. Aquí las lenguas se hablan, el guaraní, aunque no sea lengua propiamente indígena, se habla y esa es nuestra suerte con la cual podríamos hacer muchísimas cosas, quizás no a cuesta de la educación, lo que quisiera decir. Y creo que eso no ha funcionado por varias razones. Una de ellas es también que los propios interesados necesitan aprender la lengua llamada fuerte para tener más actuación, más participación, ¿verdad? Es decir, no me basta mi propia lengua como para desenvolverme en una sociedad donde la lengua fuerte no es la mía, digamos. Gonzalo, yo quiero decir, vos dijiste hoy... Don Tadeo y luego Don Lino. Cuando un pueblo tiene mucho poder sobre otros pueblos, naturalmente distorsiona la cultura de esos pueblos. Y lo que está sucediendo, y aquí tenemos que decir con todas las letras ya de una vez, es que actualmente hay un principio de apoderamiento, de reapoderamiento de los pueblos. Los pueblos, gracias a las redes sociales, a los medios de comunicación, están empezando a tener conciencia y a adquirir de nuevo el poder que siempre tuvo sobre su propia cultura. Es decir, aquellos pueblos hegemónicos que dominaron por tantos siglos, ahora se llaman, no es que se llamen de buena fe a sus cuarteles, sino que los medios de comunicación están empoderando a los pueblos pequeños, a los pueblos indefensos. Hoy día cualquier indígena en el rincón del país puede denunciar una injusticia porque tienen los medios para hacerse oír, para hacerse escuchar. Entonces, este es el nuevo elemento que nace, porque esta es una cuestión de poder. El poder que de alguna manera manipula y domina a los pueblos menos empoderados. El poder político es el que nos está contribuyendo para corregir ciertas falencias en el sistema educativo desde el punto de vista idiomático en el Paraguay. ¿Por qué lo hace? No, porque por desconocimiento no son conscientes de la necesidad de preservar la diversidad cultural en el país. Tenemos algo así como un virus que es la globalización. No podemos negar la existencia de la globalización, es un fenómeno de nuestro tiempo, tenemos que aceptar, pero hay que buscar la forma de humanizar un poco sus efectos, especialmente para preservar la diversidad cultural. Y para nosotros los paraguayos, aquí en el Paraguay, preservar la diversidad cultural significa consolidar la difusión y el uso del idioma guaraní a través de algunas correcciones en nuestra política educativa. Nosotros cometemos el error de pretender alfabetizarle a los niños paraguayos en una lengua que no es su lengua materna. Y primero hay que consolidar bien el conocimiento en el niño de su lengua materna, porque esa va a ser la lengua base para aprender otra lengua. Y esto nosotros no lo hacemos. Es un fenómeno que se tiene que corregir en nuestra política educativa. Y esto va a ocurrir en la medida que el sector político pueda entender la necesidad de preservar nuestra diversidad cultural. Una de las formas sería concienciar a la clase política
de lo importante que es. ¿Cómo se hace eso? Si ya se han manifestado, si ya se ha logrado una ley, si ya se ha luchado y hasta ahora no han reaccionado, y sin embargo, como usted decía, se da la dualidad de que en sus discursos hablan mucho en guaraní, pero al momento de legislar o al momento de comprometerse con políticas o con recursos, su conducta es muy distante. ¿Cómo se hace entonces para que se comprenda y tengamos algún viso de solución? Bueno, en este momento la Secretaría de Política Lingüística está poniendo en marcha un plan de enseñar el guaraní, tratar de difundir el guaraní usual en el país a través de las instituciones públicas. La Secretaría de Política Lingüística firmó convenios con objetivos multilaterales con el Ministerio de Defensa Nacional para difundir el guaraní entre los propios funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional. Lo mismo con la Secretaría de Acción Social, también firmó convenio con el Superior Tribunal de Justicia Electoral para tratar de concienciar a la gente que tienen poder político. En el Parlamento tendríamos que hacer también algo similar. Todavía no pudimos entrar al Parlamento. La Secretaría Nacional de Política Lingüística es una secretaría muy nueva que recién se está consolidando, inclusive en la utilización de sus propios presupuestos. Y así llegamos al final de este programa aquí en Paraguay. Sin duda alguna, la lucha por defender las lenguas amenazadas es algo muy, muy importante. Pero para eso, naturalmente, tenemos que hablar bien nuestra lengua, nuestro idioma, y quienes somos mestizos, aprender a valorar a nuestros compatriotas que viven arrinconados en comunidades indígenas y entender que no son ciudadanos de segunda, tercera o cuarta clase, sino que son igual que todos nosotros. Y por lo tanto su cultura también es tan rica como la nuestra y en algunos casos mucho más. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos.